Conversamos hoy con el presidente Piñera sobre el retiro del 10% de las AFPs, la crisis social y las cifras de la pandemia, entre otros temas. Esta es la entrevista. Estamos en La Moneda junto al presidente Piñera. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Según diversas encuestas, su popularidad está en torno al 10, 12%, cerca del 90% de los chilenos apoyan la entrega del 10% de las AFP que usted y su gobierno intentaron bloquear. ¿Cómo se gobierna cuando el mandatario piensa tan distinto a lo que piensan los mandantes, los ciudadanos en este caso? Bueno, siempre es muy difícil gobernar y nosotros siempre hemos creído que tenemos que mejorar las pensiones de todos los chilenos y no debilitarlas. Pero ya es ley de la República y por tanto el gobierno está trabajando para que todos los chilenos que quieran puedan retirar su 10% en forma rápida, en forma segura y en forma simple. No sé si he podido ver las historias de la gente que está retirando su 10%. Gente que dice, por ejemplo, un caso que dimos en Chilevisión, una adulta mayor que decía, con esto voy a poder pagar el gas y dejar de bañarme con agua helada. ¿Qué emoción le provoca cuando escucha algo? Mucha emoción, porque comprendemos muy bien lo que significa el dolor, la angustia, las privaciones que están sufriendo millones de familias chilenas, producto de la pandemia del coronavirus, producto de la recesión económica mundial, producto de las cuarentenas. Pero quiero decirle algo, nadie ha retirado su 10% todavía. Han presentado solicitudes. Yo espero, y estamos trabajando para eso, que este proyecto de protección fortalecido a la clase media, que es el bono de 500.000 pesos, y el préstamo solidario con tasa de interés cero, con un pago máximo del ingreso del 5% y con una condonación del remanente al cabo de 4 años, le llegue a los chilenos la próxima semana. Pero, presidente, estamos en agosto. El coronavirus, la cesantía, que ya alcanza 3 millones de personas, empezó en marzo. ¿No se ha demorado mucho el gobierno? ¿No ha llegado tarde y mal con las ayudas a la gente que lo necesita? Mire, ningún país del mundo, Daniel, estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus, la pandemia de la recesión mundial. Vea lo que pasa en el mundo entero. Pero en nuestro país, desde el primer día, estamos hablando desde marzo, empezamos a construir una red de protección social que tiene muchas medidas. Le voy a recordar algunas: bono COVID, el proyecto de ley de protección del empleo, el fortalecimiento del seguro de cesantía, la protección de los ingresos de los trabajadores independientes, el ingreso familiar de emergencia y ahora este plan especial para la clase media, que consiste en un bono de 500.000 pesos y en un préstamo solidario que le va a llegar a 1.600.000 personas. Pero por ejemplo, presidente, en el ingreso familiar de emergencia, ustedes como gobierno celebraron cuando bloquearon en el Congreso que fuera de más de 65.000 pesos. ¿Eso no fue no entender lo que estaba pasando en Chile en ese momento, las necesidades de la gente? Mire, Daniel, esta no es una carrera de 100 metros. Esta es una carrera que puede ser 5.000, 10.000 y quizás una maratón. Y por eso como gobierno tenemos que prepararnos no solamente para lo que pasa hoy día. Por ejemplo, el acuerdo que logramos con los principales partidos de la oposición tenía 2 patas. Una, fortalecer la red de protección social de la clase media. Y ahí están los 2 proyectos que promulgamos ayer. El que incorpora a más de 300.000 familias al ingreso familiar de emergencia, que se suman a las 2,4 millones de familias que ya lo están recibiendo, y el que permite el pago de un bono de 500.000 pesos y este préstamo solidario. Pero también contempla un plan de recuperación de nuestra economía. Daniel, hemos perdido 1,8 millones de empleos. Eso significa que 1,8 millones de hogares chilenos están sufriendo lo que significa el desempleo. Y por tanto le anticipo lo que ayer dijimos, un plan de recuperación de nuestra economía, cuyo primer pilar es subsidiar o incentivar la creación de 1 millón de empleos con recursos públicos. Presidente, en su discurso ayer decía, en el discurso escrito que se repartió, pido disculpas a los afectados. Pero usted no lo dijo, ¿por qué? Mire, el discurso que está escrito no es exactamente lo que uno dice, pero yo dije 2 veces, reconocí 2 veces, que a muchas familias no le había llegado la ayuda que requerían o no le había llegado a tiempo. Y no solamente reconocer un error, también dijimos nuestro firme propósito y compromiso de corregir ese error. Y por eso, en ese mismo discurso, ayer anunciamos muchas cosas, entre ellas la promulgación del ingreso familiar de emergencia extendido a todas las familias que lo requieren y este programa especial de protección de la clase media, del bono y del préstamo. Solo para tenerlo claro, ¿las disculpas prefirió dejarlas fuera finalmente en la última versión del discurso o en el momento no lo dijo simplemente?
Uno siempre está dispuesto a disculparse. Es propio de la naturaleza humana y especialmente en un presidente que entiende que está al servicio de los 19 millones de chilenas y chilenos. ¿Lo haría ahora? ¿Se disculparía ahora? Por supuesto. Nunca he tenido ningún problema con disculparme. Presidente, el 18 de marzo, cuando lo entrevisté en una ocasión anterior, el COVID ya recién llegaba a Chile, y usted dijo lo siguiente: en Italia tienen 3.500 muertos. El caso de Italia va a ser muy distinto al caso de Chile y quiero darle esa tranquilidad a mis compatriotas. Hoy Chile, lamentablemente, no tiene 3.500 muertos, tiene casi 10.000, casi el triple de lo que tenía Italia en ese momento, teniendo nosotros un tercio de su población. ¿Hubo exceso de optimismo, de confianza en ese momento? Mire, bueno, hoy día Italia tiene muchísimos más muertos que los que tenía en ese entonces. Pero más allá de las comparaciones, es verdad, Daniel, la pandemia del coronavirus ha sido mucho más profunda, mucho más intensa, mucho más extensa. Todo el mundo creía entonces que la pandemia duraba 12 semanas. Esa había sido la experiencia de Corea, de Singapur. Llevamos 5 meses de pandemia en Chile. Pero una cosa le puedo decir: la red de protección sanitaria que los chilenos conocen nos permitió fortalecer nuestro sistema de salud. Y a pesar de que vivimos semanas de angustia, cuando el número de contagiados aumentaba todos los días y nuestro sistema de salud estaba al límite de sus capacidades, el sistema de salud en Chile cumplió, nunca colapsó. Siempre le prestó la atención médica, incluyendo los ventiladores mecánicos, a los enfermos que lo requerían. Y en segundo lugar, el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento nos está permitiendo hoy día que llevamos 7 semanas en que el número de contagios se ha reducido a la tercera parte, en que el número de fallecidos se está disminuyendo y en que la capacidad y holgura de nuestro sistema de salud se está fortaleciendo. Y cuando usted ve las cifras, presidente, cuando ve que Chile aparece séptimo en total de contagios por millón de habitantes a nivel mundial, o que aparece noveno en número de fallecidos por millón de habitantes a nivel mundial, solo contando los confirmados, sin contar los probables, ¿qué conclusión saca cuando ve esos números que nos ponen en una tan mala Daniel, posición? 2 cosas. En primer lugar, que la pandemia nos ha golpeado muy duramente. Ha sido un desafío gigantesco, no solamente para el gobierno, para el sistema de salud y para las familias chilenas. Mire, yo quiero hacer un reconocimiento y expresar mi orgullo y gratitud por la fortaleza, la solidaridad y la resiliencia con que las familias chilenas han enfrentado estas pandemias. Pero quiero decir algo, Daniel, que usted sabe muy bien. Chile es el país que más testeos hace, testeos PCR. Si usted no testeara nada, no tendría ningún contagiado oficial. Y por lo tanto, siempre las cifras hay que mirarlas con lo que se llama la tasa de positividad. La tasa de positividad en Chile, que llegó a ser 30% o más, hoy día está bajo el 10%. Y es cierto que han mejorado mucho las cifras, presidente, pero ¿no se estará cometiendo el mismo error de nuevo de cuando se hicieron las cuarentenas dinámicas con este desconfinamiento por comunas? Hay expertos especialistas en espacio público, en la mesa social del COVID, que han dicho que esto es apresurado. Mire, hay especialistas que dicen cosas muy contradictorias. De hecho, en Chile, casi todos los chilenos son especialistas en esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos siguiendo lo que nos aconseja la Organización Mundial de la Salud, el panel o el consejo de expertos, lo que nos aconseja la ciencia, lo que nos aconsejan las personas que están ayudándonos a tomar las decisiones. Por una razón muy simple, Daniel, y quiero ser muy franco. Nosotros tenemos que iniciar, ahora que tenemos 7 semanas de mejoría sustancial y consistente, y eso no significa que no van a haber rebrotes. Daniel, rebrotes van a haber en el mundo entero y tenemos que estar preparados para ello. Pero el proceso de desconfinamiento es paso a paso, tomando todas las medidas sanitarias necesarias. ¿Por qué? Porque también necesitamos iniciar paso a paso un proceso de recuperación. Por ejemplo, una de las principales preocupaciones como presidente es recuperar el 1.800.000 empleos que hemos perdido. Porque detrás de cada uno de esos empleos perdidos hay una familia angustiada. Y por eso el plan de recuperación que dimos a conocer ayer contempla un masivo plan de incentivos y subsidios para recuperar empleos que va a favorecer a 1 millón de trabajadores y va a tener un costo de 2.000 millones de dólares. Un masivo plan de inversiones públicas, en infraestructura en todos los campos. Un masivo plan de apoyo a las pymes. Actualmente tenemos casi 100.000 pymes que han recibido el crédito FOGAPE por un monto que ya se acerca a los 10.000 millones de dólares. Y por tanto, Daniel, el problema es muy complejo, porque hay que proteger la salud y la vida, hay que
iniciar un proceso paso a paso de desconfinamiento y hay que iniciar un proceso de recuperación de la economía y puesta en marcha en nuestro país. Y todo eso tiene que ser en forma armónica, coordinada. No es fácil, y le quiero decir lo último, si me permite. A medida que vamos desconfinando, la gente va recuperando niveles de libertad para vivir su vida, pero también tiene que aumentar los niveles de responsabilidad y cumplir con las protecciones sanitarias individuales, lavado de manos, uso de mascarillas, distanciamiento físico y las normas sanitarias que establece la autoridad. Presidente, usted ha anunciado un nuevo cambio de gabinete, ha hecho un cambio de gabinete muy profundo esta semana, ya lleva 56 ministros, que es el récord desde 1990, ni siquiera en gobiernos de 6 años hubo tantos ministros. Cuando hay que cambiar tanto a los ministros, ¿no será que el problema tiene algo que ver con el estilo de liderazgo del jefe? Bueno, es posible. Pero yo le pregunto, ¿Qué me culpas en ese caso? Es posible, pero mire, ¿qué gobierno le ha tocado enfrentar los desafíos que nos ha tocado a nosotros? En el primer gobierno fue el terremoto más devastador de nuestra historia y la reconstrucción de nuestro país en 4 años. Ahora hemos debido enfrentar 2 de los más grandes desafíos en décadas. ¿Y le ha costado encontrar los colaboradores para trabajar en ese desafío? Ahora lo que hemos hecho, Daniel, es un cambio en el equipo para iniciar una nueva etapa. Y no solamente una nueva etapa en Chile Vamos o en el gobierno, una nueva etapa en nuestro país, que es pasar de preocuparnos solamente del tema del coronavirus a preocuparnos también del tema de la recuperación. No solamente seguir contando los contagiados, ojalá empecemos a contar los empleos recuperados. Finalmente, presidente, usted cuando hizo la campaña le prometió a los chilenos que con usted venían tiempos mejores. ¿Cree que le ha cumplido a los chilenos? Mire, cuando hicimos esa campaña, nadie esperaba ni anticipaba que nos iban a caer las mayores pandemias en siglos. La pandemia del coronavirus, la pandemia de la recesión mundial, los hechos del 18 de octubre. Y por tanto, sí le puedo asegurar una cosa, que el único norte, la única razón por la cual cada día me levanto más temprano y me acuesto más tarde, es ayudar a los chilenos a tener una vida más plena, una vida más feliz. Y ese es mi compromiso. Que por supuesto los tiempos han sido mucho más difíciles de lo que creían, es verdad. Pero mientras más difíciles son los tiempos, mayor es el compromiso de este presidente con hacer y entregar lo mejor de sí mismo. Y yo le pido a mis compatriotas, en estos tiempos tan duros y difíciles, que nos unamos, porque la única forma de superar estas pandemias es con unidad, con colaboración, con diálogo, con acuerdo. Gracias, presidente. Muy buenas noches. Gracias a usted, Daniel.